En la clase anterior estuvimos realizando una práctica para asentar los conocimientos que hemos estado viendo dentro del módulo de templates de Django. A continuación vamos a dar un paso más allá, vamos a saltar ya de la línea de frontales dentro de Django y vamos a comenzar a trabajar la modularización. A lo largo de esta clase vamos a ampliar un poco el concepto que tenemos en Django, vamos a entender un poquito más en profundidad su arquitectura y vamos a avanzar en este concepto tan importante. Vamos a ello. Bien, estamos de vuelta en nuestro editor de código y si recordáis estuvimos realizando esta práctica anteriormente, en la clase anterior, en la cual hemos estado un poco gestionando las plantillas, los templates. Vamos ahora a dar un paso más allá, como decíamos en la introducción del vídeo, y vamos a comenzar a entender un concepto muy importante dentro de Django y uno de los que le da más fuerza, que es el concepto de modularización. Gracias a este concepto vamos a poder reutilizar gran parte de nuestro contenido, no solo dentro, digamos, de lo que viene a ser la gestión frontal, sino también a nivel de backend, a nivel de aplicación. Para ello vamos a profundizar un poquito más en la arquitectura de Django. Hasta ahora, todo lo que hemos venido realizando lo hemos hecho dentro del módulo general, dentro de la aplicación general que Django provee a la hora de crear un proyecto en su sistema. Sin embargo, a la hora de construir aplicaciones en Django, a la hora de gestionar un proyecto en Django, debemos entender que nuestras construcciones van a estar conformadas por más de una aplicación. El objetivo a la hora de diseñar cualquier proyecto en Django va a ser pensar muy bien cuáles son las diferentes acciones que nuestro proyecto va a realizar y atomizar dichas acciones para construir aplicaciones independientes que gestionen cada una de las partes de un proceso. Esto puede parecer algo complejo, pero vamos a entenderlo rápidamente con un ejemplo. Bien, supongamos que, por ejemplo, tenemos un proyecto que tenemos que construir. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, por ejemplo, un blog de noticias. Pues a la hora de construir este blog de noticias, en lugar de colocar todas las acciones que vamos a hacer en una única aplicación, lo cual sería una mala práctica, lo que tenemos que pensar es cuáles son las diferentes funciones que tiene este proyecto. En el caso del ejemplo del blog de noticias, podríamos decir que, por ejemplo, vamos a necesitar una aplicación para gestionar los posts. Podríamos tener otra aplicación que, por ejemplo, gestionase un login social a través de Google, a través de Facebook. Podríamos tener también otra aplicación que se encargase de gestionar los comentarios. Podríamos tener otra donde, por ejemplo, gestionamos los anuncios, las ads, etc. Y podríamos tener también otra que, por ejemplo, se encargase de gestionar el compartir en redes sociales. Todas estas son funciones que tendría nuestro blog de noticias. Pues a la hora de plantear un proyecto, en lugar de codificarlo todo, lo cual nos acabaría generando un código espagueti, con una inmensa cantidad de vistas, con una inmensa cantidad de datos, de modelos de datos, que ahora entraremos a trabajarlos, pues en lugar de esto lo que vamos a hacer es pensar cómo lo vamos a modular, cómo lo podemos compartimentar, siendo en este caso cada una de estas acciones una pequeña aplicación. Y nuestro proyecto, de lo que va a estar constituido, en lugar de una gran macro, de un gran macro desarrollo, va a ser de un conjunto de pequeñas aplicaciones, en este caso el gestor de post, el login social, el gestor de comentarios, el de anuncios, etc. Y todas estas aplicaciones van a estar
habitando dentro del proyecto que se va a encargar de gestionarlo todo para hacer que todo funcione en su conjunto. Como decíamos, esta es una gran ventaja de Django. Esta es una herramienta muy potente. ¿Por qué? Porque la modularización del código nos va a permitir su reutilización. Supongamos que ahora tenemos que hacer otro proyecto. Por ejemplo, el proyecto de un periódico digital. En este periódico digital, pues por ejemplo, se nos ha solicitado que hagamos una gestión del feed de información, que gestionemos suscripciones, que los usuarios se puedan suscribir al contenido, que haya diferentes paquetes, etcétera. Que tengamos, por ejemplo, que controlar los pagos, es decir, que tengamos una pasarela para que los usuarios a la hora de suscribirse puedan pagar. Pero además de todo esto, por ejemplo, pues vamos a necesitar que, por ejemplo, pues gestionar el login, y podría ser interesante hacer un login social. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues en este nuevo proyecto, en lugar de volver a codificar desde cero un login social, tomamos una aplicación que ya hemos desarrollado anteriormente para otro proyecto, por ejemplo, el login social del blog de noticias, y la incorporamos a este nuevo proyecto. De igual forma, podríamos hacer, por ejemplo, con los comentarios. Si nuestro periódico digital va a permitir a los usuarios realizar comentarios, pues podría sernos de utilidad la aplicación que hemos construido anteriormente para gestionar comentarios y podríamos incorporarla a nuestro nuevo proyecto. Y así con cada una de las aplicaciones. De modo que gracias a la modularización vamos a poder reutilizar nuestro código. Vamos a pensar en las aplicaciones como si fuesen piezas de Lego y lo que vamos a hacer es, a la hora de construir un nuevo proyecto, recurrir a nuestro repositorio de aplicaciones Django ya creadas para ver cuáles de ellas podemos reutilizar en un nuevo proyecto. De tal forma que gracias a esta modularización, el tomar una aplicación de otro proyecto e incorporarla a uno nuevo va a ser un proceso sencillo, rápido y sobre todo sólido, puesto que si las aplicaciones están bien construidas, tendrán un contexto mediante el cual son autosuficientes. Es decir, cada aplicación tendrá su modelo de datos asociado a sus tablas correspondientes en base de datos, con sus correspondientes URL, con sus correspondientes vistas, con su correspondiente información, para poder funcionar de manera independiente. De tal forma que a la hora de incorporar una aplicación a un nuevo proyecto, al traerme dicha aplicación ya tengo toda la lógica construida y solo tendría que preocuparme de las líneas visuales, lo que ya hemos trabajado anteriormente, esos templates, para darles el aspecto que deberían tener en su nuevo hábitat, en su nuevo proyecto. Como podéis observar, esto es una herramienta, insisto, muy fuerte y además muy importante. Un mal programador siempre va a tender a espaguetificar su código, es decir, a no modularizarlo y construirlo todo dentro de una única aplicación, tal y como venimos haciendo hasta ahora. Sin embargo, una buena construcción de código va a implicar un buen análisis de cuáles son las diferentes aplicaciones que va a tener mi proyecto y siempre vamos a modularizar su contenido. Esto va a hacer nuestro código más legible, va a hacerlo más entendible, va a facilitar que múltiples desarrolladores trabajen sobre un mismo proyecto. Nos va a ayudar a reutilizar el código, nos va a ayudar a hacer construcciones de una forma más sólida. Imaginad que ahora estamos construyendo este periódico digital y para construir este periódico digital, pues si me traigo el módulo de aplicaciones de comentarios de otra aplicación, pues yo ya tengo la garantía y la seguridad de saber que este módulo está funcionando correctamente, puesto que ya lo he utilizado en un proyecto anterior. En definitiva, es una práctica recomendable, pero realmente, y bajo mi punto de vista, es obligatorio modularizar muy bien el código. Sabéis que durante todo el curso estoy haciendo mucho hincapié en
cómo construimos nuestros proyectos. Igual que en los templates hemos hecho mucho hincapié a la hora de saber cómo tenemos que modularizar bien, cómo tenemos que compartimentar bien ese código en los frontales con sus layouts que hacen herencia para luego extender esos layouts hacia nuevos templates que a su vez pueden tener includes. Pues todo eso que hemos hecho a lo largo del módulo de templates y que nos va a diferenciar a la hora de construir nuestro código, en lugar de hacer un código sucio, un código mal estructurado, nos va a ayudar a estructurar bien nuestro código. De igual forma, ahora que vamos a trabajar los conceptos de backend dentro de Django, es importante entender que también debemos ser capaces de modularizar todo el contenido encargado de lógicas y modelos de datos. Por supuesto, nunca va a haber una solución única a un único proyecto, al igual que ocurre en todos los ámbitos de la programación. Siempre van a existir múltiples soluciones a un único problema. Por ende, no hay una solución perfecta o no hay una solución concreta de cómo debemos modularizar un proyecto para, digamos, llegar a la solución más óptima posible. Dos programadores distintos, ambos programadores sólidos, ambos buenos desarrolladores, podrían llegar a conclusiones de aplicaciones diferentes para un mismo proyecto. En el ejemplo del periódico digital, podríamos encontrarnos, por ejemplo, que otro desarrollador ha pensado en una modularización diferente y en lugar de tener, pues, por ejemplo, un login social o unos comentarios, pues tiene un módulo que se encarga de gestionar la conexión con las redes sociales. Y luego puede tener otro módulo distinto que se encarga tan solo de las escrituras de los comentarios, o por ejemplo podría tener los pagos dentro de del módulo de suscripciones. Podría hacer una construcción diferente y también sería totalmente válida. Por tanto, nunca vamos a tener una solución única. La experiencia va a ser la que nos va a guiar para ser capaces de modularizar de una forma correcta. Como metodología, tratemos siempre de pensar, antes de iniciar la codificación de ningún proyecto, cuáles son las diferentes partes que lo componen. Y por norma general, cada una de estas partes va a ser una aplicación. Posteriormente, con la experiencia y también con la generación de un repositorio propio de aplicaciones, las construcciones irán siendo más sencillas, puesto que, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos ahora mismo en pantalla, pues el hecho de ya tener construidos módulos para comentarios o para login social puede en cierta medida determinar cuál va a ser la modularización que voy a ejecutar en mi nuevo proyecto, ya que si ejecuto una modularización que tenga en cuenta a las aplicaciones que ya tengo previamente desarrolladas, esto me va a ayudar muchísimo a la hora de luego agilizar mi proceso. La capacidad para poder hacer una buena modularización irá progresando siempre con el tiempo, y a mayor número de proyectos desarrollados, mayores capacidades para modular tendremos. La experiencia a la hora de enfrentarnos a un proyecto nos va a hacer darnos cuenta de qué partes de dicho proceso podríamos haber arquitecturado mejor y podríamos haber dividido mejor para no caer en los mismos errores en proyectos futuros. Y así, con la práctica, llegaremos a la maestría. Muy bien. Entendemos entonces el concepto de modularización. A continuación, vamos a ver cómo podemos aplicar estos conceptos dentro de un proyecto, puesto que hasta ahora, si recordáis, cuando comenzamos, indicaba que este directorio, esta carpeta que nos aparecía creada en el proyecto con el mismo nombre del proyecto, yo la llamaba una aplicación inicial, y es porque en Django
cada una de las aplicaciones que vamos a tener va a ser un directorio independiente. Es decir, si yo en este proyecto llamado Práctica Plantillas tuviese varias aplicaciones, lo que voy a tener es varios directorios, al igual que tengo el directorio Práctica Plantillas, en los cuales voy a contener todo el código de las diferentes aplicaciones. De esta forma, cuando creo un nuevo proyecto y quiero reutilizar una de estas aplicaciones, tan solo tengo que traerme ese directorio al nuevo proyecto y ya le he incorporado las funcionalidades necesarias. Sabido esto, vamos a ver cómo podemos crear aplicaciones. Vamos a crear nuestra primera aplicación dentro de un proyecto en Django. Para ello, lo primero que voy a hacer es crear dicho proyecto. Esto lo hacíamos con Django Admin, Start Project y vamos a llamarlo modularización. Ya está creado. Aquí lo tenemos y la construcción de dicho proyecto es la que ya conocemos. Ahora lo que voy a hacer es adentrarme en dicha estructura de carpetas en el directorio general de modularización, como venimos haciendo habitualmente. cd modularización. Ya estoy dentro. Y ahora, dentro de este proyecto, lo que voy a hacer es crear una nueva aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Manage.py nos va a proveer de una instrucción que podemos introducir por terminal para incluir una nueva aplicación dentro de nuestro proyecto. Y esto lo vamos a hacer con Python, manage.py, y la instrucción es startup, iniciar aplicación. Y posteriormente vamos a pasarle el nombre de la aplicación que queremos construir. Por ejemplo, imaginad que vamos a crear comentarios. Ejecutamos y ahora podemos observar que dentro del proyecto de modularización, además de la carpeta modularización que contiene la aplicación general, la aplicación inicial del proyecto Django, tenemos también otro directorio que se nos ha creado con el nombre comentarios. Si nos damos una vuelta por un paseo por el directorio de comentarios, podemos observar que funciona, al igual que todo en Django, como otro paquete. Por ello, tiene su init para poder iniciar este paquete, para hacer funcionar el paquete, y podemos observar elementos que ya deberían comenzar a sonarnos, como por ejemplo este views.py. Además, tenemos un archivo, un .py para los tests, otro para los modelos, que es lo que vamos a comenzar a trabajar en las siguientes clases, para las apps, para el admin, y el admin es para el panel de administración, que también trabajaremos posteriormente, y en definitiva toda la información que necesitamos para construir nuestra aplicación. Además de esto, contiene un directorio de migraciones que también pasaremos a analizar en las futuras clases. Muy bien, hemos creado entonces una aplicación y esta aplicación la tenemos dentro del proyecto de modularización. Si yo ahora quisiese utilizar esta aplicación en mi proyecto Práctica Plantillas, tan solo tendría que traerme este directorio al proyecto de Práctica Plantillas y de esta forma voy reutilizando mi código a través de los diferentes proyectos que voy generando. Por último, nos queda indicar a nuestro proyecto Django cuáles de las aplicaciones que tenemos actualmente en nuestro contenido son aplicaciones que van a estar instaladas en el proyecto, es decir, que vamos a estar utilizando, puesto que podría ser posible que nosotros tuviésemos directorios de aplicaciones en nuestro proyecto, pero que no estemos utilizando o que finalmente no vayamos a utilizar. ¿Cómo indicamos entonces a Django, en este caso a nuestro proyecto modularización, que la aplicación comentarios forma parte de este proyecto llamado modularización? Muy sencillo. Como habrás podido imaginar, lo hacemos dentro del settings.py, que contiene toda la configuración de entorno de nuestro proyecto.
Si recordamos las primeras clases, dentro de las primeras clases, cuando dimos nuestro primer paseo a través de la estructura de un proyecto en Django, recordarás que una de las partes en las cuales nos detuvimos fue este array de aplicaciones instaladas. Al hacerlo, lo que estuvimos haciendo fue comentar que una de las ventajas que tiene Django es que nos incluye una gran cantidad de aplicaciones con código previamente ya desarrollado que podemos utilizar. Por ejemplo, estuvimos hablando que teníamos la aplicación de admin, que nos va a permitir tener un panel de administración de nuestro proyecto, la aplicación de auth para la gestión de autenticaciones, la de content types para los tipos de contenido, la de sessions para la gestión de las sesiones, messages para la gestión de los mensajes o static file para la gestión de los archivos estáticos, que además hemos estado utilizando en las clases anteriores, si bien recuerdas. Pues, como puedes imaginar, lo que vamos a hacer es, además de estas apps que ya vienen instaladas por defecto, vamos a indicarle a nuestro proyecto en Django que tiene también que incluir nuestra nueva aplicación, nuestra aplicación de comentarios. Para ello, simplemente la añadimos a la lista. Como habita en la raíz del proyecto, podemos indicarla simplemente colocando el nombre de la aplicación, que es comentarios. Comentarios, al funcionar como un paquete, hacemos resaltar ese init.py, ya va a instalarse, ya va a ser entendido por nuestro proyecto en Django y va a funcionar de forma correcta dentro de nuestro proyecto. Si vengo a mi terminal, voy a limpiarlo un poco, yo podría en python manage.py chequear si la aplicación está correctamente instalada. Fijaos que si le digo python manage.py check y le pido que chequee la aplicación, Django va a chequear si todo funciona correctamente y me acaba de devolver que el sistema no ha identificado ningún problema en dicha aplicación. Por tanto, está pudiendo leer la información de la aplicación y además está detectando de que no hay fallos en ella, no hay errores en ella. De esta forma vamos a hacer nuestras modularizaciones. Esta parte es importante puesto que en la siguiente clase vamos a adentrarnos ya en la gestión de los datos, en los modelos de datos. Y para ello vamos a tener que hacer uso de las aplicaciones, puesto que por defecto nosotros vamos a construir todos los diferentes modelos en un archivo que se llama models.py, que si podemos observar se encuentra dentro de la aplicación y que va a ser el encargado de definir las clases de cada uno de los tipos de datos que vamos a tener en nuestro proyecto, que van a habitar en nuestro proyecto. Este es la última pieza que nos faltaba para poder hacer un recorrido completo del esquema del patrón de arquitectura de Model Template View de Django. Si recordáis, decíamos que el usuario realizaba una petición y esto ya sabemos a una URL, esto ya sabemos que lo gestionamos en nuestro urls.py, que este urls.py va a derivar a una vista que va a contener la lógica. Esto ya sabemos que lo hacíamos en nuestro views.py. Podemos aprovechar por ejemplo. Ya va a usar el views.py, que este views.py puede que a la hora de gestionar su lógica necesite recuperar, escribir, borrar, en definitiva, realizar acciones con los datos del proyecto, con la base de datos, y que esto lo hacía a través de los modelos, que es la pieza que nos falta y que vamos a ver. Y luego estos modelos, a través del ORM y sin necesidad de que nosotros estemos actuando, van a estar haciendo por detrás las gestiones pertinentes con nuestro motor de base de datos para garantizar esa persistencia de datos en el proyecto
y va a devolver esas informaciones a la vista, y la vista, una vez obtiene dichas informaciones, lo que va a hacer es renderizar, pintar un template, como hemos estado viendo en las clases anteriores, que es la información que recibe el usuario, que es ya la página web servida en su navegador. Con esto, ya ese patrón de arquitectura que podría sonarnos un tanto extraño al principio del proyecto, ya podemos ver de que no era tan extraño, que tiene mucha utilidad y de que es bastante sencillo, entre comillas, de entender, y que nos está, como bien indicábamos al principio del curso, nos está ayudando a hacer una buena construcción, a hacer una buena modularización de nuestro código para poder hacer construcciones sólidas. Espero que haya quedado bien entendido esta parte de las aplicaciones, porque a partir de ahora añadimos este concepto y continuamos desarrollando, entendiendo ya la modularización de los proyectos. Y en las siguientes clases vamos a empezar ya a trabajar el modelo de datos.